Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pequeña presentación de esta unidad número 3, en la cual vamos a comenzar a trabajar sobre qué es el poder legislativo, en primer lugar, y comprender algunas dinámicas propias que son del poder legislativo, que intervienen directamente sobre lo que vimos en la primera parte de la materia. Sí, está claro, ¿no? Digo, cuando nosotros abordamos desde un punto de vista teórico-conceptual y como hicimos el recorrido que yo les propuse, ¿no? Primero identificar qué es un interés estratégico, incorporar la dimensión relacional para poder comprender los elementos que pueden entrar en disputa, los actores que pueden desarrollar estrategias conjuntas de cooperación para el desarrollo de los intereses estratégicos. Perdón, disculpen la redundancia. Después, la dimensión de la regulación como una dimensión intrínseca del Estado para poder dar cuenta de esos intereses estratégicos y desarrollarlos. Eh, Tiene desde un punto de vista lógico-conceptual coherencia, eh, y no solamente eso, sino que además permite identificar claramente quiénes intervienen, en qué momento y por qué motivos. Ahora bien, quiénes y qué elementos intervienen en esa planificación. Ahora bien, eh, como decía en el videíto anterior, nosotros nos encontramos aquí con una dimensión nueva, que es la de la intervención clara que tienen los actores políticos en el proceso de regulación. Como dije, si nosotros identificamos que tiene que haber una acción pública para poder dar cuenta de estos intereses, no solamente resguardar los intereses estratégicos, sino desarrollar cursos de acción que los potencien, en pos del desarrollo del país, por ejemplo. Nosotros nos encontramos aquí con una dimensión que es la dimensión de la división de poderes, que es la que van a comenzar a ver eh, en la clase en la primera clase de la unidad número 3. Y el segundo elemento que me parece importante que ustedes incorporen es que no siempre eh, un actor político que está desarrollando su carrera en el marco del poder legislativo, ¿sí? Toma cursos de acción eh, que contemplan solamente el interés estratégico del país. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede solicitar o no sería realista pensar que toda decisión que se tome en el ámbito del Parlamento se toma únicamente pensando eh, en el interés nacional. En primer lugar, porque la representación parlamentaria no obedece a la idea del pueblo in toto de toda la nación, o a la representación del conjunto de todos los intereses que engloba la República Argentina, por ejemplo, para poner el caso de nuestro país. El segundo elemento que es importante incorporar en la evaluación del desempeño del Poder Legislativo, en tanto creador de normas y regulador creador de dispositivos de regulación para los intereses estratégicos, tiene que ver que la forma de organización de nuestro país es la forma federal. Por lo tanto, la representación tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, se da en función de los territorios. Es el pueblo, en el caso de los diputados, son eh, las diferentes facciones políticas o partidos políticos en función de los territorios de cada una de las provincias, que es la forma que tiene la organización subnacional argentina. Y en el caso de los senadores, la Cámara Alta, son los representantes del poder político, son de cada uno de los territorios. Dos por la mayoría, uno por la minoría. 257 representantes en el caso de la Cámara de Diputados de la Nación. Las estrategias de trabajo que se dan en el marco de la Cámara Baja y en el marco de la Cámara Alta obedecen a, en primer lugar, los intereses que tienen los partidos políticos de desarrollar acciones parlamentarias en un momento determinado. En segundo lugar,
a la capacidad que tienen los partidos políticos de imponer decisiones por mayorías o minorías, y si tienen, como se ha visto en los últimos años en la República Argentina, capacidad de establecer el quórum. En tercer lugar, y no menos importante, con lógicas de producción o de reproducción de relaciones de poder de los territorios de los cuales emergen las representaciones político-parlamentarias. Y por último, no menos importante, y creo que es un elemento que hay que incorporar fuertemente para poder comprender el trabajo parlamentario, tiene que ver con la idea de consolidación de carrera política, ¿sí? O de qué forma utiliza el activo político el legislador para potenciar su carrera como representante político. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todos los temas que ingresan al Congreso de la Nación presentan la misma importancia para los legisladores y que las agendas de trabajo en el Poder Legislativo se constituyen en función de todos estos presupuestos que nosotros dijimos. Ustedes dirán, bueno, esto presenta ciertas dificultades. Sí, por supuesto que sí. Eh, ¿Se puede esperar que esto se trabaje de manera corriente, sin necesidad, digamos, o sea, que los legisladores trabajen agendas de intereses estratégicos sin otra contemplación más que el interés estratégico nacional? Y no. Y digo no porque es dable, ¿sí? Se espera que el legislador trabaje estas agendas en función de estos múltiples condicionantes de la agenda parlamentaria, ¿sí? Y esto es así puesto que en la toma de decisión de cada uno de los actores intervienen estos condicionantes, estos elementos de cálculo político, pero que no se dan solo en el Poder Legislativo, también se dan en el Poder Ejecutivo o se dan en organizaciones complejas, como puede ser, digamos, no sé, pienso, una organización, podríamos incluso encontrar condicionantes de diversa índole en los cursos de acción que se desarrollan en las Fuerzas Armadas, pensemos en organizaciones verdaderamente complejas, ¿no? Digo, Fuerzas Armadas, Iglesia. Digo, allí hay un conjunto de condicionantes y de elementos que entran en el cálculo de la toma de decisión y de la construcción de agenda, para los cuales los intereses estratégicos o aquellas temáticas de desarrollo de mediano y largo plazo no están en el primero de los órdenes para la construcción de agenda. Esto no es ni bueno ni malo, eh, y aquí hay otro punto sobre el cual me parece importante trabajar de cara a la comprensión de la actividad política, puesto que el desarrollo de esa, digamos, de la actividad parlamentaria en este caso, tiene que dar respuesta a todos estos supuestos. Digo, el legislador de una provincia determinada debe responder en parte a aquellos elementos para los cuales fue electo en esa provincia o de los actores que sostienen su posición como representante de esa provincia. ¿Y cómo se construye una agenda de intereses estratégicos con todos estos condicionantes? Bueno, la respuesta es que sí es posible construirla y que hay algunas cuestiones sobre las cuales sí puede haber en un momento determinado consenso. Nosotros trabajamos a partir de esta unidad con dos debates que yo les traigo y que uno es el tema de la política nuclear. El tema de la política nuclear y la política antártica son dos temáticas muy presentes como interés estratégico de desarrollo de nuestro país. Ustedes verán, yo lo he dejado al principio de la unidad número 3, una actividad para estas 2 semanas que tiene que ver con la lectura de los debates parlamentarios en la década del 90 y después en el 2000 respecto de la energía nuclear. Y yo los invito fuertemente a que ustedes, en primer lugar,
tomen el tiempo de leer estos debates, vean estos textos que yo he puesto respecto de cómo funciona el poder legislativo y comiencen a trabajar en torno a esto, una pequeña intervención de caracterización del debate. ¿Sí? Caracterización del trámite legislativo, es decir, bueno, cuándo se trata, ¿sí? Que ustedes identifiquen, esto es una cuestión muy importante también, bueno, cuándo se trató, en qué Cámara comenzó el tratamiento del tema, sin diputados o senadores, cuáles son las fechas, ¿sí? Cuestiones que que van a encontrar en el debate, en el recinto respecto de esto, y después, argumentaciones que ustedes van a encontrar de los legisladores. Y ustedes van a ver allí que en las argumentaciones de los legisladores van a encontrar un sustrato de discursivo que no obedece, ¿sí? Que se comienza a aproximar a la cuestión de los intereses estratégicos del país. Entonces, por qué me parece importante trabajar sobre este debate en particular, el debate de la energía nuclear? Porque queda el espacio, existe el espacio para el tratamiento del interés estratégico. ¿Siempre existe? No, no siempre existe. Hay momentos o condicionantes de agenda parlamentaria que hacen que los intereses estratégicos no sean el primero de los puntos sobre los cuales se quiere o se necesita o se debe trabajar o se quiere trabajar. Ahora bien, ¿eso hace que no se pueda trabajar en ningún momento? No, justamente la idea de introducirlos a ustedes a este debate es poder ver que los espacios están dados para debatir estas cuestiones. Lo que sí hay que encontrar es la forma de construir mayorías en torno a estas temáticas. ¿Es siempre posible construir estas mayorías? No. Tiene que haber ciertos elementos que entran en juego a la hora de poder construir estas mayorías. Uno de ellos tiene que ser un consenso básico respecto de la necesidad sobre ciertos tópicos específicos, ¿sí? De hacer intervenir al Estado y los mecanismos de regulación asociados para poder dar cuenta desde los instrumentos públicos del resguardo, proyección y, diríamos, potenciamiento de los intereses estratégicos del país. No todas las fuerzas políticas son proclives a una agenda de este estilo. Sin embargo, digo, y acá un poco es el juego, ¿no? Digo, los debates de energía nuclear en nuestro país tienen lugar en la década del 90, en un momento en el cual se produjo un proceso de desregulación muy fuerte. El segundo punto tiene que ver con que las posiciones de ciertos actores respecto de la regulación, ¿sí? Eh, como decía, pueden ser negativas, pero además nos enfrentamos a un proceso político histórico que también vimos en la materia política, que tiene que ver con el llamado consenso de Washington y la desregulación económica en la década de los 90. Eso conlleva a una privatización de ciertas esferas de la producción estatal, ¿sí? Que se conoció como privatizaciones, y la construcción de nuevas capacidades estatales no se da sin tensiones. ¿Qué quiero decir con esto? La identificación de los intereses estratégicos son, como decíamos, en función de relaciones, van mutando a lo largo del tiempo. Esta idea de que hay una transformación de los intereses estratégicos en función de los proyectos de país, en función de su identificación. eh, Digo, esto, por ejemplo, en un momento determinado, digo, no era un interés del país desarrollar el litio, hoy es uno de los minerales más eh, codiciados a nivel internacional por las aplicaciones que tiene a partir de las últimas revoluciones tecnológicas. Si es un interés de nuestro país desarrollar la industria del litio, habrá que ver de qué forma, cómo y con quiénes. Esto supone el desarrollo de nuevas capacidades que deben ser desarrolladas posterior al proceso de privatización de capacidades estatales de la década del 90. Digo, no es lo mismo desarrollar una política de energía nuclear a partir de la década del 50 en nuestro país, no es lo mismo desarrollar una política antártica
a partir de principios del siglo, como tuvo lugar en nuestro país, que desarrollar una política de producción de minerales estratégicos eh, en la segunda década del siglo XXI. Y esto supone la construcción de mayorías, supone un trabajo político que debe contemplar todos los condicionantes que dijimos antes. Así que bueno, dejo estos pequeños tópicos para que ustedes los puedan tomar, los incorporen en las lecturas y en los trabajos y en el trabajo de esta tercera unidad. Así ya en la cuarta unidad trabajamos más de lleno sobre algunos casos concretos de trabajo parlamentario. Bueno, los saludo.